que eso fue otro efecto beneficioso, increíble. Sí, fue muy bueno y llegó lejos, así que estoy contenta. Bueno, te felicito. Me silencio, así le damos la palabra a ustedes. Bueno, gracias. Gracias por estar. Un beso. Beso grande. Yo tengo que silenciar a todos, Ceci, para admitir. Después activate vos. Yo voy silenciando y después me silencio yo y entonces ahí vos porque está entrando gente, ¿sabes? Hay un mensaje de Roxana para comentarles que dice que lindo encontrar a mis compañeros de maestría, Ceci y Gonzalo, para que lo escuchen los dos. ¿En dónde está ese mensaje, Cris, que no lo veo? En el chat. Ay, ¿por qué no veo el chat yo? Porque estoy yo de anfitriona, Ceci, creo. No, pero, a ver. Bueno, Roxana, gracias por estar. Con Roxana estuvimos trabajando. Se corta porque estoy admitiendo gente, Ceci. Ok. Después le contestás si querés. Hay un saludo de Villa Dolores también, que te van a escuchar. Ahora no vas a poder contestar, pero después, cuando abras. No sé si estamos en hora, si querés empezar, cuando quieras, abrí. ¿Empiezo? Bien. Bueno, trajimos esta charla que es sobre el respeto por los valores de las familias en la toma de decisiones en neonatología, porque pensamos que era una charla interesante para dar desde el punto de vista ético. Bueno, yo soy neonatóloga, estoy a cargo de las tareas de docencia e investigación en la unidad de neonatología de nuestro servicio, y además estoy terminando una maestría en bioética en Flaxo, y estoy en el segundo año de la maestría de efectividad clínica en el IEX, y bueno, un poco esta clase refleja tanto esta formación que tengo en bioética como un poco el espíritu que tratamos de transmitir en la unidad del respeto a los valores de las familias
en neonatología. Así que bueno, empiezo con unas situaciones clínicas que me pareció interesante contarles. Voy para atrás, perdón. No sé por qué se me... Ahí está. Bueno, esta es una primera situación que está publicada en el 2013. Siri es la mamá de Ivy, que es una bebita que nació con trisomía 18. Es una familia de anestesiólogos que escribe junto a otras 2 mamás que también tuvieron hijos e hijas en situaciones similares, y cuenta su experiencia en los primeros días de vida de su hija Ivy con trisomía 18, y ella dice que alzamos y besamos a Ivy, tan maravillosa, con su pelo negro, su cara dulce. El neonatólogo la miró mientras dormía en los brazos de su hermano, nos alentó para sacarle CPAP, diciendo que, que era un tratamiento fútil. Y ella se preguntó, ¿fútil? Su saturación de oxígeno era excelente, el CPAP estaba siendo efectivo y cada minuto de Ivy era un regalo. Ivy vivió 3 días, los mejores días de la vida de esa familia, y se pregunta si podría haber vivido más con intervenciones simples, y que esa incertidumbre que después le quedó se profundizó en un dolor, en que la vida de Ivy fue corta, pero fue muy valiosa y llena de sentido, y que ciertamente no fue fútil. Traigo esta otra situación de Jessica Biel y su esposo, el cantante Justin Timberlake, que declararon que no iban a vacunar a su hijo en el 2017, a su hijo de 4 años. Y una tercera situación que traje de este año, de ahora, de agosto, de una chica en Facebook que, a propósito de la Semana de la Lactancia, comenta que ella sintió, porque no podía amamantar como ella quería a sus gemelas, que era un fracaso de la biología, que ella sentía que los beneficios de la madre, que estaba destruida física y emocionalmente, no estaban tan claros a la hora de hablar de los beneficios de la lactancia, y que finalmente se decidió por usar un complemento, y que fue lo que más le sirvió, para tomar esa decisión fue un grupo de madres de mellizos donde se hablaba del tema, y no nuestra ayuda como profesionales, y que se ofrece a charlar con otras madres si necesitan su ayuda. Traje esto porque en general, cuando se habla de decisiones en neonatología, se trata sobre problemas que tienen que ver con la adecuación de los esfuerzos terapéuticos, pero hay otras situaciones que también tienen que ver con las decisiones, tienen que ver con la moralidad, y que también tienen que ver con nuestro rol en la ayuda para tomar esas decisiones. Y bueno, me parecía importante hablar que iba a ser una clase de todo eso, no de solo lo primero. Y bueno, les escribí acá una hoja de ruta. Quiero tratar brevemente lo que es el fenómeno de la moralidad y la deliberación moral, hablar de las relaciones médico-pacientes tradicionales, y ir hacia nuevos enfoques para la toma de decisiones y para las relaciones, y enfocarnos en lo que es la autonomía relacional. Y después mencionar el rol de los profesionales en la construcción de valores, lo que representamos para las familias, lo que transfieren en nosotros, la medicalización, lo que representamos para la sociedad, y la construcción de valores dentro de la sociedad, nuestro rol, para luego hablar de los cuidados centrados en la persona, el respeto a la identidad, la medicina basada en la narrativa y la escucha. Les pido por favor que si no me escuchan o si algo se traba, me avisen, porque estoy así como, me siento como alienada y que me están escuchando, pero estoy como sola. Así que por favor me interrumpen y me avisan. Bueno, toma de decisiones. Acá traje un árbol de decisión. Este árbol de decisión es sobre la profilaxis con palivizumab en prematuras de 32-35 semanas, pero no vamos a hablar de esto, si bien tiene sus temas éticos de costo-beneficio. Simplemente traje esto para que sepamos que en toda decisión debemos conocer qué va a ocurrir y con qué probabilidad según el camino que tomemos. Que siempre vamos a tener un grado de incertidumbre, pero bueno, en líneas generales, en neonatología siempre queremos que los bebés sobrevivan, que sobrevivan con la mejor nutrición posible, con el menor daño, con el mejor hándicap neurológico y sin displasia. Y así ahí vamos y apuntamos toda la evidencia que tenemos para conducirnos en esa dirección. Pero hay situaciones que, aún conociendo con cierto nivel de certeza lo que va a pasar, no tenemos claro qué es lo que queremos que pase.
como en el caso de el primer caso, o sea, el neonatólogo sentía que ese CPAP era fútil, que estaba prolongando algo que de manera innecesaria, y sin embargo la familia no lo veía de esa manera. Entonces, de eso se trata, y de eso se trata este espacio de liberación moral. Bueno, para empezar, el fenómeno de la moralidad, algo chiquitito, un poco de teoría. Esto lo traje del libro de Diego Gracia, que publicó el año pasado, y Ética Mínima. La experiencia moral es cuando nos sentimos obligados a hacer ciertas cosas y evitar otras, ¿sí? Esto es el deber. Es universal, todos tenemos una experiencia moral, todos internamente sabemos que hay ciertas cosas que sí podemos hacer y otras cosas que no. Y es autónoma. Cuando somos chiquitos, cuando somos niños, es heterónoma, otros nos dan la norma, pero al crecer tenemos esta sensación interna y sabemos qué es lo que nos conviene, qué debemos hacer. Es propia y es intransferible. Y es importante identificar la propia experiencia moral porque evita que adoctrinemos a los demás imponiéndonos con nuestro punto de vista. Esto es lo que dice Diego Gracia. Y algo también chiquitito, la estructura del deber, cómo se estructura el deber, me pareció interesante traerlo. Dice que el ser humano, a diferencia de los animales, acondiciona su entorno, o sea, vive en el futuro y se proyecta hacia un fin donde hay valores. Y estos valores a los que quiero llegar generan obligaciones y responsabilidades. Dice, los seres humanos nos proyectamos en un mundo ideal en el que los valores que estimamos como positivos se encuentran plenamente realizados. Para los cristianos, el reino de Dios; para los marxistas, el paraíso del proletariado, en fin, la edad de oro. Siempre vamos hacia un lugar donde esos valores que nosotros creemos que son los positivos, donde está nuestro fin, nos proyectamos y eso genera obligaciones. Tenemos que hacer cosas para llegar a ese lugar. Y entonces, ¿cómo nos pasamos de los valores al deber y qué es la deliberación moral? La deliberación moral no está en optar por el valor jerárquicamente superior, sino en promover todos los valores que están en juego, ¿sí? En todos los interesados, ¿qué valores aparecen y qué valores yo estoy buscando y persiguiendo? Y se delibera para incrementar la prudencia en la toma de decisiones, no para conseguir unanimidad. La prudencia no es un punto, esto me pareció muy interesante. La prudencia no es un punto, sino un espacio, de tal modo que dos decisiones distintas o incluso opuestas pueden ser ambas prudentes. Como a veces Gonzalo, que está escuchando, dice, no hay que estar de acuerdo para acordar. Es esto, es tener dos decisiones que pueden estar ambas bien. Bueno, la relación entre profesionales y familias en un aneo, los valores, las tomas de decisiones, ¿es lo único que pasa? ¿Es la única finalidad de la relación? Esto fue lo que yo me pregunté cuando empecé a trabajar sobre este tema. Después, cuando escribí la tesis, pensaba en esto. ¿Es lo único que pasa? ¿Es la única finalidad de la relación? ¿Hay otras cosas? Y bueno, tradicionalmente aparecen los tipos de relaciones a partir del respeto a la autonomía. Después aparecen otras concepciones diferentes de la autonomía, una concepción más individualista anterior y después una autonomía más relacional, que es lo que vamos a ver. Y después, ¿cómo se vinculan las familias, las personas con nosotros como profesionales? ¿Qué transfieren en nosotros? ¿Qué representamos para ellos? ¿Y qué representan los profesionales en la construcción de valores, tanto en la relación médico-paciente como en la sociedad de la medicalización? Y bueno, típicamente, tradicionalmente, tenemos estos 4 principios de ética biomédica, y el juego entre el respeto a la autonomía y la beneficencia nos hizo replantearnos el paternalismo médico y cuestionar el paternalismo médico, y aparece el consentimiento informado y la veracidad como algo importante a tener en cuenta de la relación. Y se describen relaciones tradicionales, ¿sí? Desde las más paternalistas o sacerdotales, donde el médico, el profesional, la profesional sabía lo que el paciente quería o necesitaba o pretendía saber, hasta relaciones más contractuales, donde ya se tiene la autonomía del paciente como algo importante a tener en cuenta.
Y acá Ezequiel Emanuel y Linda Emanuel describen dos modelos, el interpretativo, donde la profesional interpretan la situación para el paciente, y uno del elaborativo, donde ya se empieza a buscar entre la familia, entre el paciente y los profesionales, una búsqueda de valores, una interpretación ya de lo que les pasa. Y así se describe un nuevo enfoque. ¿Sí? Antes el foco estaba en la resolución del problema. ¿Sí? El rol de los profesionales era informar sobre las opciones terapéuticas y las posibilidades de resultados, y lo que se buscaba era resolver qué se hacía. Ahora el foco está en el proceso de toma de decisión, en ayudar a las familias a encontrar sus propios valores, a descodificar sus miedos, sus esperanzas, y esto tiene que ver con una concepción diferente de la autonomía. En un principio, o sea, antes o tradicionalmente, todavía se sigue viendo, la concepción de la autonomía era individualista, donde la gente tenía que tomar el control, tenía que ser autosuficiente, donde la decisión es abstracta, esta cuestión de que se tiene que separar del contexto, tiene que ser racional, no tienen que interferir las emociones, se evita la persuasión de otras personas en búsqueda de autenticidad, y se evita influir. Los profesionales no nos tenemos que meter en esa decisión que tiene que ser genuina. Y pasamos a un modelo distinto, un modelo relacional, donde el contexto social empieza a ser importante y empieza a ser tenido en cuenta, y las emociones ya no son una interferencia, sino un camino para el reconocimiento de los propios deseos. Y los profesionales ahora decodifican las experiencias emocionales de los pacientes y ofrecen una guía para una decisión acorde a la identidad arraigada en una historia de vida. Esto es otro enfoque, o sea, partimos de una relación donde se le dice al paciente, yo sé lo que es mejor para usted, la relación paternalista. Después, no, yo no me voy a meter en esta decisión que tiene que ser genuina suya, y a una última donde nos pregunta el paciente qué quiere, la familia nos pregunta qué tenemos que hacer, y nosotros nos tenemos, vos qué querés hacer, o busquemos saber cuál es tu verdadero interés. Es como que fuimos cambiando el foco y apoyándonos en otras cosas para hacer esa toma de decisiones. Y bueno, voy a hablar un chiquitito de autonomía relacional, pues es un tema que me gusta porque se habla mucho, y por ahí quería traer dos cosas de Mackenzie y Strohart, que escribieron un libro que está buenísimo. Ellas dicen, bueno, la definición que las personas estamos socialmente inmersas, que nuestra identidad se forma en el contexto de relaciones y está determinada por la raza, por la clase, por el género. Y esta definición la abrazan varias teorías éticas, la comunitarista, la ética de la virtud, la feminista, la del cuidado. Y traigo algo de teoría chiquito, que son las 5 críticas a la concepción tradicional de la autonomía que hacen ellas, y que me pareció interesante, sobre todo mencionarles las primeras 3. La primera es la crítica simbólica, el ideal de hombre autónomo, autosuficiente. Dice que tradicionalmente se ve la autonomía como algo que viven solamente un grupo de personas, hombres en una edad donde no dependen de otras personas, son autosuficientes, y que no es la realidad de autonomía para muchas de las personas que transitamos. Por ejemplo, los niños, los adultos, las adultas mayores o los enfermos no viven, y muchas mujeres no vivimos la autonomía con ese ideal de autosuficiencia, independencia que se asume tradicionalmente. Sí. ¿Para que hay alguien que está hablando? Sí. A ver. Bueno, después hay una crítica metafísica que habla del origen de nuestra identidad. Cecilia, perdóname, te silencié. No pasa nada. Ahora, ¿me escuchan? Sí, perdóname. Perfecto. No, bueno, después de esta crítica metafísica, esto de que somos segundas personas, de que en realidad nosotros nos proyectamos en las personas que nos cuidaron, que dieron nuestra identidad, y que mucho de lo que decidimos tiene que ver con estas identificaciones. Y la tercera crítica es la del cuidado, que me interesó traerla por también
igual que la simbólica. La experiencia de autonomía de muchas mujeres, de muchos niños, es esta interdependencia y las necesidades de otros como responsabilidad moral. Bueno, la ética del cuidado podemos hablar un largo rato, pero básicamente es esto, no el aislamiento y no esta cosa de abstracto, sino el contexto y la interdependencia como parte constitutiva de nuestra identidad y nuestras decisiones. Y luego las críticas postmodernas, sin profundizar demasiado, la crítica psicoanalítica lo que dice, critica la autonomía tradicional. ¿Por qué? Porque dice que le da mucho peso a la voluntad y que hay muchas cuestiones inconscientes como pulsiones internas que dirigen nuestro accionar y nuestras decisiones, y que son inconscientes y que no las podemos advertir, y que la voluntad juega ahí como un papel menor. Y las teorías Foucaultianas y de poder y agencia, que hablan sobre el juego de poderes entre los cuales estamos inmersos a la hora de tomar decisiones, que muchas veces no hacemos lo que queremos, sino lo que podemos dentro de ese juego de poder y dentro de las posibilidades que concretamente tenemos para realizarlas. ¿Sí? Si uno quiere, no sé, llevar adelante una vida, pero bueno, no tiene los recursos, o como cuando yo trabajo en el amamantamiento, bueno, yo quiero amamantar, pero luego después voy a trabajar y el 95% de las empresas no tiene lactarios, entonces, bueno, también la autonomía es agencia, es poder llevar a cabo lo que yo decidí. Y bueno, las de diferenciación sexual, que hablan de las diferencias de autonomía entre varones y mujeres, y las de diversidad, que trabajan el tema de la interseccionalidad, que tiene que ver con que ella, creo yo, trabaja sobre las mujeres negras y pobres, que estos tres determinantes influyen mucho en sus libertades, no solamente, no como una suma, sino como una cosa exponencial. Pero más que nada me quería detener en esto de el cuidado, la interdependencia y la influencia del entorno, que es lo que un poco nos convoca hoy a la charla de hoy. Entonces decimos que en la construcción de valores y significados tenemos esto: nuestra identidad, nuestra autonomía como relacional y la influencia de las y los profesionales. ¿Quiénes hablan cuando hablamos nosotros como profesionales? ¿Qué se transfiere en nosotros? ¿Qué representamos? ¿Y qué representamos en la sociedad? El concepto que aparece ahora de medicalización. Y bueno, vamos a empezar de a poco. El concepto de transferencia y la construcción de valores, por ahí los que les gusta más la psicología, ya en el pregrado habíamos hablado de esto, que es la repetición en el adulto de modalidades de relación vividas durante la infancia. Es la proyección en interlocutores de figuras compuestas que imponen tipos de relaciones. Yo me relaciono con esa médica porque la veo más cuidadora, porque la veo como una madre más protectora, y espero de esa persona ese cuidado. Y bueno, probablemente les ha pasado con pacientes que tengan esta cuestión y que esperen de ustedes esos cuidados, porque representan para esa familia esta imagen, esta figura. O lo mismo un médico varón que no, porque necesito a alguien firme que me ayude en esta decisión, que esta cosa de apoyarse como un padre. Y que el médico la médica participa, deseo o no, en la creación de ese mundo de valores y significados para las familias. Hace poco estábamos en un pase y comenta Carmen que una mamá está llorando, porque había escuchado que, no sé quién dijo, pero relacionado a que le costaba la succión al bebé, no, es más lento. Y claro, le quedó esa imagen de que su hijo era lento y le pesó con un peso, fue como así, o sea, de que venga de un profesional cualquier palabra, tiene un peso diferente, tiene un significado diferente y tiene otra construcción. Entonces, lo que decimos, ¿sí? Lo queramos, o sea, por más que no queramos interferir, esto va a suceder en los valores, o sea, somos creadores de valores. Y traje este libro, que es Clínica Psicoanalítica con Bebés Prematuros, que es la experiencia de Catherine Matelin, que es una psicoanalista, doctora en psicoanálisis, que trabajó en una neo y cuenta su experiencia con distintas familias y cómo
se abarcan estas cuestiones y dice que los vínculos con las familias guardan relación con lo que representamos para ellas en el marco de lo que les está sucediendo y que estamos llamados a registrar esos procesos por dos cosas. Primero, para que funcione el equipo que hacemos con ellos para el cuidado de sus hijos. Y dos, para encauzarlo en el acompañamiento emocional y la colaboración en la búsqueda de valores, lo que estamos hablando hoy. Y bueno, por último, el desarrollo de vínculos intrafamiliares. Esto no tiene que ver con la clase de hoy, pero me gustó ponerlo porque ella dice, como muchas veces nos tenemos que correr de la figura cuidadora y dejar espacio para que esa mamá se revincule y decirle, ¿y cómo la viste hoy? A Renata, ¿cómo la viste hoy? ¿Cómo lo viste hoy a Milo? Para que sean ellas las figuras que cuidan y sostener esa figura y salirnos de ese lugar nosotros. ¿Cuántas veces pasa eso? Entonces, registrar todas estas cosas y todas estas cuestiones que se les arman a las personas con nosotros es importante. Y esto, bueno, hablamos entonces de lo que pasa en el micro, ¿no? ¿Y qué pasa en la sociedad? O sea, ¿qué representamos para la sociedad? Y el que trabajó esto fue Foucault, que habla de que saberes y prácticas médicas absorben problemas de la vida social antes reguladas por otras instituciones políticas, religiosas, y en otro tiempo histórico, cuestiones que ahora decidimos nosotros como médicos, como médicas, se decidían en otras instituciones. Él habla de la enfermedad que es en una época determinada y en una sociedad. ¿Me están escuchando? Sí, se te escucha, pero medio entrecortado por momentos, sí. Sí, porque vi que me marcaba que tenía poca conexión. Bueno, dice, él lo que critica es que la medicina fue dotada de funciones normalizadoras que van más allá de la existencia de enfermedades y la demanda del enfermo, y en particular él trabaja el trato que se le dio a la homosexualidad hasta hace muy poco. Esta cosa de qué es normal y qué no es normal, y cómo nos pusieron a los médicos y cómo pusieron a la comunidad médica a definir estas cuestiones, cuando en realidad antes, por ejemplo, antes estaban los embrujados y pertenecían a la sociedad, y ahora llaman a los médicos a definir cuestiones que podrían seguirse, o sea, se podrían haber seguido definiendo en otros lugares sociales. Y publicó este libro de Cecilia Rustalburu que habla sobre esto en la infancia. Y como pediatras y puericultoras, dice, no solo pretendieron curar a los niños, sino también elegirse como los poseedores de saberes sobre cómo se debía criarlos y cómo educarlos, y este rol adoptado por los médicos no era ajeno a la construcción de su legitimación social, política y profesional. A ver, en la sociedad tenemos un rol que tiene que ver con normalizar, esto sucede, no es algo que hayamos elegido, pero sepamos que existe y sepamos que tiene este peso nuestra opinión y lo que decimos, y tengamos la responsabilidad de conocer que esto se enciende y que sucede. No para hablar de la medicalización, pero sí para que en la toma de decisiones, en la construcción de valores, esto pasa en la sociedad, y esto también se traslada a la práctica asistencial más micro. Pero dijimos, porque además dijimos que el objetivo era otro. ¿Cuál era? No encontrar los valores que nosotros ponemos, sino los de las propias familias, y esto de decodificar experiencias de los pacientes y ofrecer una guía para la toma de decisiones. Entonces, si tenemos todo esto atrás, ¿cómo hacemos? Yo creo que tenemos que enfocarnos en los cuidados centrados en la persona, respecto a la identidad, y la medicina basada en la narrativa. Esto fue lo que traje para hoy. Los cuidados centrados en la persona en calidad, se está hablando de esto ya hace unos años, de pensar en la persona, esto de respetar los valores. Les marqué estos son los 8 principios del Pickens Institute, que les marqué estos 3 para decir, bueno, hay que respetar los valores, las preferencias, las necesidades expresadas por los pacientes, hay que dar apoyo emocional y alivio a los temores y ansiedad,
y hay que hacer participar a la familia, a los amigos y al entorno cultural y social, ¿sí? Si son grupos religiosos, si pertenecen a algún credo, bueno, incluir a todos en la asistencia y en las decisiones. Y el respeto a la identidad, y acá voy a contar la historia de Clara. Clara Romero es la cacique en Alá, ella es la autoridad política, religiosa y territorial de la comunidad COM, y ella me contaba, bueno, cuando la conocí en el congreso pasado, cuando preparamos la mesa de género e intercultura, y ella me contaba que durante muchos años las personas de su comunidad no querían hablar con los profesionales de la salud porque no se sentían comprendidas. Y esto, a ver, las personas no iban a tener a sus hijos a una institución, tenían partos no institucionalizados. Entonces ella crea los primeros consultorios interculturales de la provincia de Buenos Aires, Dalagay Pirgonac, que es la nueva forma de curar en Enguacom. Y bueno, y ella transforma un poco la realidad de su comunidad y hace que se pueda sumar a la salud y bueno, y transforma también al equipo médico, a los profesionales, a las profesionales que trabajaban con ella, porque hace esto de que empiecen a vincularse con la persona y a tratar, no a la enfermedad de esa persona, sino a la persona que tiene esa enfermedad. Eso es importante. Y cómo la viven desde su lugar y desde su identidad y desde su cultura. Y bueno, esto no es una cuestión de pueblos originarios. Nosotros también acá en Buenos Aires tenemos grupos religiosos con distintas culturas, atendemos distintos grupos que por ahí viven las cosas de manera diferente y esto hay que entenderlo y tratar de buscarlo e identificarlo. Y después traje, perdón. Este libro que a mí me gustó mucho, que se llama Madre no hay una sola, lo escribe Karina Felipe, ella es doctora, historiadora, graduada de Filosofía y Letras y recopila el trabajo de antropólogas, psicólogas y sociólogas sobre la experiencia de la maternidad en distintos contextos, también en un pueblo originario, tiene un capítulo sobre parto humanizado, tiene otro capítulo sobre las comaternidades y derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Es muy interesante este libro, no es de medicina, es de sociología, y describe cómo transitan la maternidad en distintos grupos sociales, en distintos contextos y entornos, y a mí me sirvió para darme cuenta de que, o sea, la maternidad y cómo se vive la maternidad es muy distinta a la que yo pueda construir, a la que yo pueda sentir, a lo que yo pueda armar desde mi lugar, desde mi propia identidad, y que las construcciones políticas, sociales y culturales sobre este rol son diferentes según los periodos y los contextos, y que están relacionadas con el modelo de familia tenido por deseable, con las creencias religiosas vigentes, con la posición social de las mujeres. Y la verdad que está buenísimo. Yo pensaba, cuando leía este libro, sobre todo cuando fue, ya lo leí hace un tiempo, cuando fue el tema de la comaternidad, cuando leí el tema de la comaternidad, yo me acuerdo que cuando empezamos a recibir para asistir familias homoparentales, me acuerdo que, bueno, yo fue hace muchísimo tiempo que recibimos a una familia de 2 mamás y que la mamá no biológica quería amamantar, quería hacer un tratamiento de relactación, quería amamantar. Y claro, o sea, era la primera familia que teníamos y la verdad que el equipo nadie sabía bien qué hacer, qué decirles, qué contestarles. Y en ese momento se decidió decir, bueno, no, mejor no, porque cada una tendría que asumir un rol en la construcción de la familia. Claro, yo en ese momento ni dije nada, ni lo pensé, ni se me ocurrió. Claro, el tema de roles, nosotros estamos acostumbrados a tener una mamá, un papá, y el tema de roles tenía que ver con esta visión, esta concepción heteronormativa de la familia, y tratamos de trasladar, lo mejor que pudimos hacer es trasladar esta experiencia a eso que estábamos atendiendo ahora, que era nuevo, pero claro, o sea, no era
el ideal de familia, de esta nueva familia que estábamos atendiendo. Éramos muy inexpertos en esto, ahora por supuesto ya lo vemos de otra manera y estamos más acostumbrados y bueno, lo hacemos de otra forma y yo creo que mejor. Pero bueno, esto de estar pescando permanentemente, que no estemos trasladando nuestra propia visión de las cosas a la experiencia de familia de otros, de otras. Y traje este artículo que es brillante, ya es del 2014, pero es brillante, de Paco Maglio. Para los más jóvenes que no lo conocen, Paco Maglio es fue médico antropólogo, falleció hace poco y dejó todo lo que tiene que ver con bioética y con esta relación humanizada, dejó muchísimas cosas y muy buenas. Y él habla de la relación médico-paciente del tercer milenio, y habla de la medicina basada en la narrativa. En primer lugar, él destaca que en la relación tiene que haber empatía, comprender al paciente desde el paciente, comprender a las familias desde la familia, aceptación de lo que el paciente hace y es, no juzgar moralmente a las familias. Esto es muy importante. Yo me acuerdo una vez, traigo ejemplos porque está bueno para que queden registrados. Una vez estaba en un hospital, no trabajo más en ese hospital, pero estaba con un compañero y estábamos, viene una residente a contarnos una familia de consultorio, un paciente. No, porque esta mamá, la verdad, es medio alto riesgo social, porque fíjate, no lo trajo control. Y mi compañero le dice, pero a ver, fíjate qué número de gesta es, 4. Y fíjate el año de nacimiento de los otros hijos, re cortito, todos chiquitos. Y fíjate dónde vive. Y te entendió que tenía que venir, o sea, no juzgar a esa familia porque no lo trajo control, sino ponerse en otro lugar de ayuda, de entender qué pasa, de ir a poder ayudar a esa familia que por algo le está pasando esto y por algo está haciendo y siendo esto. Entonces, bueno, eso, no juzgar, sino aceptar. Después, bueno, por supuesto, decirle la verdad. Y virtudes de los profesionales, tenemos que ser íntegros, nos está entregando una confianza que se entrega a algo, a una conciencia. Tenemos que ser conscientes de esta confianza que se nos está entregando, ecuánimos y respetar. ¿Se me escucha? Sí, se te escucha. Sí, porque por momentos se entrecorta, sí, pero sí se te entiende. Y bueno, la escucha. Maglio habla de la escucha, de la medicina basada en la narrativa, que es entender lo que el paciente siente que es la enfermedad. O sea, ¿qué es para vos que tu hijo haya nacido prematuro? ¿Qué sentís con esto? ¿Qué te pasa con esto? Y a través de esa narrativa se puede desentrañar el verdadero proyecto de vida, motor para vivir tanto la salud como la enfermedad. Y traje esta frase que me encanta de Michael Sandel. Michael Sandel es un médico comunitarista, perdón, no es un médico, es un filósofo comunitarista que escribe este libro sobre justicia. Y bueno, el comunitarismo sigue esta cuestión de las decisiones dentro de la comunidad. El comunitarismo no es que lo que está bien es lo que le sirve a la comunidad, eso no. Sino es que nuestras decisiones personales tienen que ver con haber estado en una comunidad y que esto repercute en nuestra historia de vida, en lo que nosotros queremos contar sobre nosotros mismos. Entonces él dice que vivir una vida es proseguir con una andanza narrable que aspira a una cierta unidad o coherencia. Y cuando me encuentro con caminos divergentes, intento saber cuál dará sentido a mi vida como un todo. Y aquello por lo que me preocupo, la deliberación moral, consiste más en interpretar la historia de mi vida que en ejercer mi voluntad. Y va muy en relación con esta frase de Lantos, de este artículo que, bueno, muchos lo conocen, que aparte estuvo hablando en el Congreso. Los padres de un bebé enfermo en una UCI no van a tomar decisiones calculando la probabilidad de alcanzar resultados específicos. En lugar de eso, van a tratar de descubrir qué es lo que significa ser buenos padres en esa situación. Y en ese sentido traje esto, cuando leía ese artículo,
me acordé de este libro que no es de medicina, es de Juan Pablo Berra. Juan Pablo es teólogo y es filósofo, y él habla de 7 niveles de comunicación en profundidad. Él habla primero de la información, de compartir, bueno, qué pasó, cómo estuvo ayer Santi, que vino el cardiólogo, lo vio, cómo te sentiste, perdón, cómo te sentiste es otro nivel. ¿Qué pasó? ¿Te hizo el ecocardio? ¿Te vio Cristina? No. Bueno, compartir información, ir bajando de nivel, intercambiando opiniones. Bueno, ¿y a vos qué te parece? ¿Qué pensaste? ¿Qué pensás sobre la lactancia? ¿Qué pensás sobre las vacunas? Intercambio de opiniones. Y profundizamos, relato de historias, sentimientos, deseos y necesidades. Y bueno, estos últimos 2 son más de espiritualidad, pero los traje por estos 2 casos, no para que los leamos de ahí, pero sí para que cuando vayan al artículo los identifiquen. Estos 2 casos, cuando yo leía el caso 1 del artículo anterior de Lantos, del doctor Lantos, es el rasque intraventricular, pulmonar, bueno, la médica, muy preocupada, habla con la familia, una mamá y un papá que no habían terminado el colegio y que dice, bueno, voy a plantearme la adecuación del esfuerzo terapéutico, voy a plantearles. Y claro, cuando empieza a hablar, les dice, el papá le pregunta, lo primero le pregunta, ¿y yo lo voy a poder querer aunque tenga cierta discapacidad? Y la médica dice, sí, por supuesto, sí, hay muchas, lo pueden querer. Y la mamá le pregunta, ¿y él nos va a poder querer a nosotros? Y también dice, sí, hay muchos bebés que, bueno, y luego después preguntan, no, porque nosotros tenemos un sobrinito que tiene síndrome de Down, y nosotros lo queremos un montón, y entonces, si él va a ser como nuestro sobrinito, no pasa nada, como que a partir de este relato de historias y contar los sentimientos y las preocupaciones, poder conectar con los valores de esa familia. Y el caso 2, que también está buenísimo, es esto de esta mamá que venía con 25 semanas y que tenía una varicela y bueno, estaba ahí el médico que les va a tratar y entonces le pregunta, les va a hablar de que bueno, acá no tenía un pronóstico favorable la situación, entonces el neonatólogo les pregunta, pero ¿cómo fue? ¿Cómo le diagnosticaron? Y ahí el papá empieza a hablar y dice, no, en realidad yo a mí lo que me preocupa es si el bebé después va a sufrir, y la mamá empieza a hablar y dice, a mí lo que me preocupa es si yo hice algo malo. Y entonces ahí como que cambia el foco y ya no está en avisarles que esto se terminaba, sino en asistir a esas necesidades y esas preocupaciones. Y esto lo dice todo el tiempo Gonzalo, que está escuchando, que hay que hacer un montón de cosas cuando ya no hay nada para hacer. Adecuar, bueno, yo no hablo de adecuación, el que se ocupa de ese tema es él, pero adecuar es esto, hacer un montón de cosas cuando ya no hay nada para hacer. Y bueno, qué importante primero conocer cuáles son los deseos, cuáles son las necesidades y cuál es el relato de la historia de vida de esta familia para poder ir en consonancia, en coherencia con todo eso. Y fibrosis quística de Andrea López. Andrea López es la mamá de un nene con fibrosis quística que ya tiene 23 años. ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Se escucha, sí. Bueno, Andrea escribe 100 tips para otras mamás. Y el número 15 dice, buscate un médico que te escuche y no una vaca sagrada. Para ella, más allá de que hay que saber un montón y hay que estar siempre, bueno, yo soy fanática de la evidencia, de que todo el mundo estudie, pero lo primero es escuchar y estar ahí al lado del paciente y saber lo que le pasa y prestar ahí la oreja y las emociones y todo. Y bueno, muchas veces la mejor respuesta que podemos dar es escuchar. Y nada, esta bibliografía se publicó en la revista Pediatrics en el 2018, en noviembre. Bueno, en general todos dicen lo mismo, ¿no? Si vamos a tomar decisiones importantes, si nos vamos a comunicar, un lugar apartado, concentrado, contacto visual, nos llamamos todos por el nombre, somos personas, esto es una relación. Así que bueno,
invito a leer todo esto, que bueno, si bien es esquemático, muy al estilo norteamericano, pero es importante que bueno, todas estas cosas estén. Y tener en cuenta que no hay recetas, que el sentido común no existe, nuestros valores y nuestras perspectivas probablemente no coincidan con los de otros, que muchas veces nos apoyamos en la investigación cualitativa que habla de cómo viven las cosas las otras personas, pero la validez externa, o sea, la aplicabilidad y la extrapolación de lo que pasa en esa población que estudié a lo que le está pasando a mi paciente es mucho más limitada que la que tenemos en investigación cuantitativa. Entonces hay que detectar esas singularidades que tiene esa familia, registrarlas y ser creativos y actuar en consecuencia de esa necesidad de esa familia en particular, y que esto es una relación y que nos vamos a emocionar, que vamos a sentir cosas importantes, y que nos vamos a transformar, porque de eso un poco se trata. Así que traje acá un caso de una amiga mía, de una médica que, bueno, estuve un poco autorreferencial, perdón, de una gran médica que se dedica al vínculo, que es Adriana García, y además es amiga mía, que es el siguiente, se los voy a leer porque es muy lindo. Dice: una madre joven primeriza acude al consultorio para un primer control de su hijo de 3 días de vida. Se sienta al otro lado del escritorio y una de las primeras cosas que menciona es el deseo de no amamantar a su hijo. A su lado, el padre de bebé y pareja de la señora asiente. Se produjo un silencio. ¿Me querés contar?, preguntó la médica. Relata que la semana anterior había muerto su padre y que siente que disfrutar del momento de la lactancia con su hijo es incompatible con el duelo, y llora. La médica se mantiene en un silencio respetuoso. La señora retoma su discurso exteriorizando que, aunque sonara irracional, tiene deseos de amamantar. Y bueno, la médica avanza en la conversación al ritmo que le marca a su interlocutora, aclara conceptos cuando son solicitados, pone en evidencia lo errado de otros cuando una pregunta abierta, y finalmente la mujer decide darle el pecho a su hijo. A mí me pareció brillante porque en ese momento yo lo primero que tenía era, esto fue hace un tiempo, yo después escribí una tesis, empecé con esto, me pareció brillante, y a partir de ahí empecé a investigar del tema, cómo respetar la autonomía y cómo también ayudar. Y bueno, esto de no soltar la moralina de la lactancia es buenísima, no sé qué, pero tampoco quedarte en una cosa de expectante y no interferir, donde realmente tenés que hacer cosas, y tenés que escuchar y tenés que ayudar a las otras personas a encontrar sus valores y a tomar decisiones acertadas, porque la mujer esta quería darle el pecho, pero no encontraba el camino, no encontraba la forma de poder vehiculizar todos sus deseos y sus necesidades. Y cómo Adriana en este sentido estuvo brillante. Así que, bueno, les traje esto que me pareció hermoso. Y repaso de recorrido, hablamos del fenómeno de la moralidad, de la deliberación, de las relaciones más tradicionales, fuimos a los enfoques nuevos que incorporan la autonomía relacional, del rol de los profesionales en la construcción de valores, tanto en la relación así chiquitita como la medicalización en la sociedad, de los cuidados centrados en la persona, del respeto a la identidad, de la medicina basada en la narrativa y de la escucha. Y bueno, y como conclusión, me gustó esta frase de Gustavo Cerati que dice que usemos el amor como un puente. Hay muchas conexiones afectivas con nuestras familias, usémoslas, y bueno, muchas gracias y gracias por venir. Bueno, pues, excelente, Ceci, realmente muy linda tu charla, sobre todo muy reflexiva, y a quienes tenemos un poco de historia en la neonatología y acompañar padres y demás, te recordamos que, bueno, que es común que uno salga de la facultad sin esta formación ni este pensamiento, tampoco tiene la edad suficiente como para poder pensar de esta manera, pero todo esto que has comentado, y para nosotros que tenemos responsabilidad en la formación de gente joven, ¿no es cierto?, porque tenemos posbásicas, tenemos la obligación de enseñarles cuán importante es el tiempo que uno le dedica a los padres en la escucha, en el acompañamiento, y para hacerlo bien
tenemos que comprender, o sea, poder aceptar tal cual son, como vos bien lo marcaste. Y aparte, el otro tema es que más de en una oportunidad uno se ha sentido comprometido emocionalmente y siente como que no puede permitirse las emociones ante situaciones que lo conmueven profundamente. Y creo que es muy, muy importante que nosotros entendamos que parte de ser médico y acompañar es a veces esta empatía y este sentir al nivel de lo que a veces siente el paciente, no al mismo nivel, pero sí, digamos, muy próximo a ellos, porque es nuestra obligación, es parte de nuestro entendimiento. Así que felicitaciones, me encanta. Hay un montón en el chat que dicen, bueno, súper interesante la charla, Cecilia, gracias de Cenit, muchas gracias Ceci, de Marisol Segura, muy linda la charla, de Diego Bisinguerra, felicitaciones. Bueno, te felicita. Después dice María Leal, dice, muy linda charla, seguiremos pensándolo, creo que lo importante es muy reflexiva. Qué lindo el enfoque que le diste, gracias Viviana Maldonado. Después, hermosa y movilizante exposición, Cecilia, muchas gracias de Tel Terreno. Roxana dice, muy clara tu exposición, Ceci, invitaste a la reflexión con los casos que compartiste. Rescato la importancia de no basarnos en el sentido común. El sentido común puede ser el menos común de los sentidos. Cariños y gracias. Así que, re bien, re linda los comentarios. Gonzalo, a lo mejor querés abrir tu micrófono y hacer algún comentario, ¿no? Hola. Sí, te escuchamos. Sí, gracias, Cris. Sumarme a todos los comentarios que has leído. Te quiero felicitar, Ceci, porque diste una clase magistral con una altura, con un nivel de conocimiento, pero no solamente eso, sino también de mostrar tan bien la complejidad de los problemas que enfrentamos día a día, y sustentado en todo el recorrido que vos has ido haciendo en estos años de tanto aprendizaje. La verdad que me pareció muy profunda, como dicen todos los que han comentado, muy movilizadora, muy emotiva. Has traído cuestiones tan trascendentes como la clarificación de valores de las familias, como, toda esta gran idea nueva para los que estamos recién aprendiendo, ¿no? de la ética feminista y de la autonomía relacional, que son tan importantes, ¿no? A mí me fascina escucharte, leerte, y creo que, es todo un desafío para nosotros, los que trabajamos con familias todo el tiempo, entenderlas, y esto que vos decís, ¿no? De profundizar la escucha, ¿no? Respetar los silencios, darnos tiempo, tratar de entender. Me parece que hay tanto ahí por seguir aprendiendo y hacer, que a las familias las vamos a ayudar cuando tengamos esa actitud. Y por supuesto, crecer y dejar de lado el paternalismo con que muchos de nosotros nos hemos formado, y que realmente hoy día sabemos que no es la forma adecuada, ¿no? De acompañar a esta familia. Yo por ahí te quería preguntar, porque nosotros no solamente tenemos que trabajar y respetar las autonomías relacionales y demás, sino que además son personas que ejercen efectos sobre otra persona, que es nuestro paciente, que no tiene autonomía, porque no tiene obviamente la capacidad de tenerla. Muchos hablan de autonomía parental, pero muchos cuestionan este término como un término incluso sin sentido, porque uno no puede tener autonomía sobre otra persona. Entonces, esa autoridad parental que todos respetamos o deberíamos respetar en situaciones difíciles, de gran incertidumbre, de dudas, hasta dónde poner los límites, ¿no? A ciertas cuestiones que
donde podemos, como vos decías, podemos no estar de acuerdo, esto que vos decías y que dice Wilkinson del desacuerdo razonable, no tenemos que estar todos de acuerdo, ¿no? Para acordar, como vos decías, pero sí fundamentar nuestras posiciones y entender y escuchar y respetar posiciones que puedan ser diferentes siempre y cuando estén adecuadamente fundamentadas. Pero qué difícil es, ¿no? Cuando uno tiene que tomar decisiones y estamos en esa zona que se llama de discreción parental, decirle, bueno, los que tienen la última palabra son los padres y muchos pueden no estar de acuerdo. ¿Cómo ejercer ese derecho? ¿Dónde están los límites de ese derecho? ¿Qué tema difícil? A mí no quiero que me des una respuesta. Sí, me encantaría una respuesta, pero sí una reflexión. Pero si no querés, no. Una reflexión por ahí más que una respuesta, porque me parece que una de las cosas que yo más rescato de esta charla es que, a diferencia de lo que me parece a mí es bastante común, que es poner las cuestiones de manera binaria en lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, esto que Diego Gracia, que vos nombraste, habla de dilematizar el problema. Entonces, cuando lo dilematizás, hay dos opciones, y en general las dos opciones son extremas, y uno a través